existe una vecindad del origen en el que el origen es el único punto crítico. Punto crítico aislado no quiere decir que sea el único punto crítico del sistema. O sea, del sistema este, vaya. ¿Sí? Pero lo que sí nos garantiza es que es un punto crítico aislado. Punto crítico aislado es, existe una vecindad del origen en el que en esa vecindad el único punto crítico, o sea, un abierto, vaya, existe un abierto que contiene el origen, en el que el origen en ese abierto es el único punto crítico. ¿Y eso por qué? Pues lo podemos ver de que si el determinante de A0 es distinto de 0, entonces A0 es invertible, al menos en una vecindad, que es la que digo, al menos en una vecindad, un abierto de U, del origen, ¿sí? Y para que sea invertible, tiene que ser inyectivo en particular. Entonces, el único punto en esa vecindad que va a dar el 0, 0, o sea, que lo hace punto crítico, es el origen. ¿Sí? Entonces, determinante de A0 garantiza la invertibilidad. Invertible en particular tiene que ser inyectivo tiene que ser biyectivo, de hecho, es invertible, ¿no? Entonces, en particular es inyectivo, entonces el origen ya va al 0, 0, por eso es punto crítico. O sea, al evaluarlo nos da aquí en el origen 0, 0, ¿sí? Pero como estamos pidiendo inyectividad, entonces el origen es el único punto que lo satisface, por lo tanto es el único punto crítico. ¿Sale? Entonces es importante pedir que el determinante de A0 sea distinto de 0 para garantizar que existe una vecindad en la que el origen es el único punto crítico. ¿Sí? Entonces, ahora viene la pregunta: ¿hasta qué punto podemos extender la clasificación de los puntos críticos que tenemos ya para sistemas lineales? ¿Hasta qué punto la podemos garantizar para los sistemas no lineales? O sea, ¿hasta qué punto nos sirve la información que ya tenemos de lineales para los no lineales? Esa es la pregunta. ¿Sí? Y la voy a escribir porque es muy importante. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? No, porque van a confundirnos con punto crítico. ¿Qué tanto podemos extender la clasificación que ya tenemos, o sea, la clasificación de puntos críticos para sistemas lineales a los no lineales? Los principios de estabilidad variacional, que son dos, los que vimos aquí son dos principios de estabilidad variacional, dicen dos cosas. Dice, si el punto crítico del lineal es uniforme y asintóticamente estable, ¿sí? Recuerden que estos resultados de estabilidad variacional los teníamos expresados para esto, de esta forma. ¿Sí? Dice uno de los principios de estabilidad variacional: si el punto crítico del lineal es uniforme y asintóticamente estable,
Y claro, que H tenga que satisfaga la condición, ¿no? H sobre Z tiende a 0 cuando Z tiende a 0. H satisface eso. Bien. Si el punto crítico es uniforme y asintóticamente estable para el lineal, también lo será para el no lineal. Primer principio de estabilidad linealizada. Si el punto crítico es inestable, este es el segundo principio de estabilidad linealizada. Si el punto crítico es inestable en el lineal, también lo será para el no lineal. Le voy a borrar aquí. A ver, entonces, ¿qué? ¿Ya acabamos? ¿Ya lo resolvimos? ¿Ya? Pues lo acabo de decir, ¿no? El principio de estabilidad linealizada. Dice el principio de estabilidad linealizada: si tu punto crítico es uniforme y asintóticamente estable para el sistema no lineal, para la linealización, para la primera ecuación variacional, si el punto crítico es uniforme y asintóticamente estable, también lo va a hacer para el no lineal. Si tu punto crítico es inestable para el lineal, también lo va a hacer para el no lineal. Principios de estabilidad linealizada son los dos. Pues ya acabamos entonces. Esta pregunta ya está acabada. ¿Qué tanto podemos extender la clasificación de los puntos críticos para sistemas lineales a los no lineales? Pues ya nos dijo el principio de estabilidad linealizada que si es asintótica y uniformemente estable también lo va a hacer el no lineal, y que si el punto crítico es inestable para el lineal, también lo va a ser inestable para el no lineal. Pero no hemos acabado, señoras y señores, porque el principio de estabilidad linealizada nos dice, es una pregunta diferente. El principio de estabilidad linealizada nos dice, ¿qué tanto podemos extender la estabilidad del punto crítico del lineal al no lineal? Porque nosotros no solo tenemos la estabilidad de los puntos críticos, ya tenemos una clasificación, ya tenemos los retratos. Y el principio de estabilidad linealizada, ninguno de los dos habla de los retratos fase, solo habla de la estabilidad. Pero la estabilidad no es todo. También nos importa el retrato. Porque la estabilidad, ustedes me pueden decir, bueno, pues un nodo estable y una espiral estable, pues en las dos el origen es estable. Si el origen es un punto espiral estable, las trayectorias convergen a él. Y si el origen es un nodo estable, las trayectorias convergen a él. Ah, sí, es estable en los dos casos. Pero la topología de las soluciones es distinta. ¿Sí? Entonces, sí, la primera clasificación, principio de estabilidad linealizada, sí, ya sabemos que es estable. Y luego, ya le podemos rascar más. ¿Sí? Por eso esta pregunta la voy a plantear diferente. Bueno, es la misma, pero no, más fina. ¿Sí? Cómo se ven afectadas las trayectorias o las órbitas del sistema. Cómo se ve afectada la topología de estas. La topología de las órbitas al perturbar el sistema. ¿Sí? La estabilidad ya la tenemos, ya
el principio de estabilidad linealizada, ya ese problema ya lo tenemos resuelto. Pero ahora no solo podemos hablar de estabilidad, sino que podemos hablar de la topología de las soluciones, cómo se ven. Se extiende de lineal a no lineal. Vamos a introducir las coordenadas polares. X es igual a R coseno de teta y Y igual a R seno de teta. Y estamos familiarizados por un video anterior con esta expresión. RR' es X por X' más Y por Y', y R cuadrado teta' es XY' menos YX'. ¿Le hablan, camarón? El sistema 2, o sea, el perturbado, el sistema 1, quedamos que todavía tenemos un palito más. El sistema 1 se vuelve R' igual a R por A coseno cuadrado de teta más B más C coseno de teta seno de teta más B veces seno cuadrado de teta más una función m que depende de r y de teta, que es la correspondiente a la no linealidad. Y también tenemos una ecuación de teta prima. Esta no va multiplicada por r, pero esta es c veces coseno cuadrado de teta más b menos c coseno de teta por seno de teta menos b veces seno cuadrado de teta, y esta también lleva sumado un término que corresponde a la no linealidad, donde m y n satisfacen las relaciones que nos gustan. M sobre r y n tienden a 0 cuando R tiende a 0. Les pido por favor que verifiquen esas relaciones. ¿Sí? ¿Quiénes son estas A, C, B más C, D menos C? ¿Sí? Recuerden que X', AX más BY más F tilde Y, y CX más DY más G tilde X, Y. Este es el sistema 1. Y utilizando estas 4 relaciones, reemplazándolas aquí, ustedes van a poder obtener estas. ¿Sí? Miren, por ejemplo, esta propiedad azul. La propiedad asterisco se sigue de ¿quién es m? M es coseno de teta, evaluar a f tilde en r
coseno de teta, R seno de teta. ¿Por qué? Porque aquí enchufamos F tilde, enchufamos R coseno de teta y para Y enchufamos R seno de teta. Más seno de teta, G tilde y R la evaluamos también en, perdón, G tilde la evaluamos en R coseno de teta y R seno de teta porque aquí están estas dos. ¿Y quién es R por N? R por N es coseno de teta y evaluar a G tilde en R coseno de teta, R seno de teta menos seno de teta y evaluar a F tilde, R coseno y R seno de teta. Entonces, como F tilde sobre X no, F tilde sobre quién? F tilde sobre R. F tilde sobre R se va a 0 cuando R tiende a 0. G tilde sobre R se va a 0 cuando R tiende a 0, por hipótesis de las dos. Entonces, como M estamos expresando así, Rn así, entonces se va a dar la propiedad azul. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden llegar a este sistema y a estas ecuaciones de sustituir en 1 estas 4 relaciones. Sustituir en 1. Y nos va a ser útil para esta pregunta de extender la clasificación de puntos críticos al sistema no lineal. Nos va a ser útil tener el sistema expresado en términos de R' y de θ'O. ¿Sí? Observación. Si nosotros tenemos el sistema así, expresado en 1, y si ya tenemos esas expresiones, entonces ya está hecho, porque es nada más enchufar la A ahí, la B ahí, la C acá y la D acá. ¿Sí? Y aquí también. C, B menos C, B. Esto ya no va a cambiar. Esto ya no va a cambiar. Ustedes me dan el sistema en coordenadas rectangulares, por llamarlas de esta manera. Yo se las doy en coordenadas polares. Ya es nada más enchufarle ahí, ya tenemos el sistema. Ya es nada más enchufamos las 4 componentes A, B, C y D, las enchufamos y ya tenemos el sistema en coordenadas polares. O sea, eso no depende. Esto va a ser útil para cualquier sistema plano que tengamos. Ya nada más le enchufamos ahí A, B, C y D y nos va a ser útil para los retratos fases del no lineal, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a hacer a continuación. Basados en la clasificación de puntos críticos que tenemos por el caso lineal, vamos a ver para cuándo se puede extender el no lineal. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Yo les agradezco. Hasta la vista, baby.